Señor presidente, muchas gracias a los asistentes. Esto nació la semana pasada, el lunes pasado, se hizo una reunión bastante multitudinaria recordando los 40 años de la partida de Miguel Cast que se produce en el próximo mes de septiembre. Hoy nos juntamos mucha gente y producto de esto, entonces una de las personas asistentes me pidió si yo podía acompañarlo. Hoy día le decía yo sí que había personas que estaban mucho más calificadas que yo para poder hacerlo, pero ofrecí un par de nombres, pero me insistió en que lo hiciera yo, así que les agradezco la equivocación. Ya, yo con el mayor gusto de estar con ustedes hoy día. Y yo tuve, como lo dice don Carlos, una pasada en el sector público desde el comienzo de mi vida profesional, que yo la comencé en el año 79 hasta más o menos el año 85, podríamos, 85, no, 87, 87, eh, ahí terminando en la Universidad de Chile. Y fue esta pasada por el sector público, este tiempo del sector público, éramos muchos cientos de personas muy jóvenes que quisimos colaborar en esto y aportar un granito de arena en lo que se estaba haciendo en Chile, y en eso Miguel Cast cumplió una función fundamental en reunir mucha gente joven y colocarlo en distintos lugares a lo largo del país para ir tratando de ir consolidando las importantes reformas que en ese momento se estaban en Chile. Yo no fui más que un soldado de la causa, y por eso entonces lo que yo quiero contarles quizás es a partir de las cosas que me correspondió hacer en Odeplan. Antes de Odeplan me tocó, yo había sido deportista, en mis años mozo atleta, y mi primer trabajo fue en la dirección de deporte, en Dijeder en ese momento, y me tocó el privilegio de trabajar ahí. Probablemente muchos de ustedes lo conocieron, con el general Nilo Fladi. Posteriormente fui a Odeplan, donde también me tocó trabajar con distinguidas personas de las Fuerzas Armadas. Una de las que estuve más tiempo fue con el general Sergio Pérez Ormazábal, y posteriormente en la Universidad de Chile con el general Roberto Sotomáquene, de quien guardo un gratísimo recuerdo. Y entonces, permítame, no sé, don Carlos, si me puede ayudar con ponerme co-host para hacer, Listo. para poder, para poder llevar una pequeña ayuda de memoria. Lo que yo voy a hacer es algo muy simple. Quiero simplemente contarle tres de los proyectos que me tocó participar mientras estuve en Odeplan, y porque permiten ver un poco ¿cómo le diría yo? Los cambios importantes que se estaban haciendo en instrumentos bastante simples. Entonces, por eso permítanme, voy a buscar el archivo como para ir haciendo a la conversación. Vamos entonces. Esto toda la vida me ha costado hacerlo. Pese a que hago clases, siempre me ha puesto un mundo hacer esto de compartir el archivo y la pantalla. Ahí está, ahí está. Pero ahí estamos ya, ¿verdad? Sí. Ya, ahí lo ven claro. Entonces yo me quiero referir solamente a tres de los trabajos que me tocó hacer para mostrarle la, la visión general que había en eso siendo muy joven. Siendo muy joven, yo había salido de la universidad aquí en el 78, entonces por lo tanto esto me tocó con 26, 27, 28 años. Y el primero que me quiero referir es al subsidio de asignación familiar. ¿Ya? Como ustedes recordarán, la asignación familiar fue un tema que se pagaba por la vía de la remuneración a todos los trabajadores que tenían trabajo formal. Pero tenía la tremenda contradicción que aquel que quedaba sin trabajo se quedaba sin asignación familiar, o sea, se producía exactamente
el proceso inverso, que quienes más lo necesitaban no lo tenían, porque se había optado por un sistema de pagarlo a través de las remuneraciones. Entonces, solo las personas con trabajo formal tenían acceso a eso. Esto fue en el año 1900, fines del 80, principio del 81. Entonces, el cambio fundamental consistía en que había que incluir a quienes no tenían trabajo formal. Entonces, obviamente, no podía ir en el sueldo, sino que tenía que ir necesariamente en ese momento se optó por todos los municipios que pudieran ir incorporando a estas personas. Pero traía esto aparejado otro cambio más grande, y que era importantísimo a comienzos de los 80. Hoy día sería muy natural decirlo, 40 años después. Pero la beneficiaria iba a ser la madre, no el padre, porque se estimaba que claramente la mujer, la madre, iba a poder hacer un mejor uso de esos recursos, que eran pocos, pero era una asignación familiar. Y se produjo entonces ese cambio muy importante. Recuerdo que Miguel Cast, una vez que teníamos listo el proyecto, que éramos 4 personas, una del Ministerio del Trabajo, era don Luis Larraín, que posteriormente fue ministro de Plan, una persona del Ministerio de Hacienda y una persona que veía todo el tema, que entendía muy bien el tema de finanzas públicas también. Y entonces, cuando estuvo preparado el trabajo, Miguel Cast dice, ya perfecto, entonces vamos a exponerlo. Entonces le preguntamos, ¿vamos a tu oficina? No, vamos a ir a La Moneda. ¿Donde cuál ministro vamos? No, vamos a ir donde el presidente. Imagínense la sorpresa para todos nosotros, que estábamos yo en ese momento 27, 28 años, y fue la única vez que me tocó exponerle al presidente, y quedé muy, muy sorprendido de la forma de análisis, de su sagacidad, y que yo notaba que le gustaba estar un poco con esta gente joven, que claramente éramos inexpertos, teníamos muchas cosas que éramos inexpertos, pero que no estábamos atados a ningún interés particular. Y cuando se propuso esto, especialmente que la beneficiaria fuera la mujer, fue particularmente entusiasta y dijo, no se preocupe muchachos, eso déjenmelo a mí. Se dan cuenta la tremenda cambio. Hoy día que ha cambiado mucho las cosas, eso suena natural, pero en ese momento, en una sociedad distinta, resultaba difícil, y pasó sin ningún problema. Y lo importante es que este subsidio de asignación familiar hasta el día de hoy existe. Y se utilizó en el tiempo de la pandemia para poder canalizar precisamente la ayuda a las personas que más lo necesitaban. Ese fue uno. El otro fue el tema de los lotes con servicio, o las conocidas como las casetas sanitarias. Eh, Previamente, en la década del 70, el doctor Fernando Monkever y su equipo demostraron una cosa muy importante respecto de la nutrición y la mortalidad infantil. Demostraron que los grandes problemas de salud y mortalidad infantil, ¿ya?, provenían de las condiciones sanitarias en que vivían los niños, más que las condiciones ambientales de temperatura, por ejemplo, por los fríos de los inviernos. Y entonces, no era el frío el mayor problema, sino que las infecciones estomacales que producían esta condición. Y en ese momento, a comienzos de los 80, 82, precisamente cuando hicimos este proyecto, Miguel Cast ya no estaba en Odeplan, estaba el general Sergio Pérez, con quien trabajamos este tema, Pérez Ormazábal. En Santiago habían 200.000 familias viviendo en condiciones muy deplorables y sin agua potable ni ninguna condición sanitaria en sus viviendas. Entonces, además, en ese momento en Chile, ustedes recordarán, no eran muchos los recursos que tenía el sector público, y había que intentar hacer algo con estas 200.000 familias. Y entonces, lo que se trataba era de 3 cosas fundamentales. La primera, obviamente todas estas personas que estaban en campamentos no eran propietarios del terreno, sino que había que buscar terrenos fiscales que sí existían, pero había que entregar la propiedad de un terreno, aunque chico, pero propio, tremendamente importante, incorporar a esta tremenda cantidad de personas a la propiedad de un terreno, ¿ya? Lo segundo, y en dicho sitio se incluía
una cocina y un baño, cosa con la que no contaban. Y tercero, la construcción de esas piezas del resto de la vivienda quedaba entregado a los nuevos propietarios. Ustedes no se imaginan lo que nos decían, lo que nos decían las personas que estaban acostumbradas a la política tradicional de vivienda que había que entregar una casa, ¿ya? Pero en ese momento los recursos no eran suficientes y se estimó, y la realidad mostró que efectivamente así fue. El efecto iba a ser enorme, y el efecto en todos los temas de mortalidad infantil fue tremendamente bien recibido, y tuvimos que presentar esto al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, que sin ser un proyecto tradicional, fue un proyecto que fue bien recibido y Chile obtuvo el financiamiento, precisamente, no recuerdo si eran 200 o 300 millones de dólares, para poder hacer esto. Hicimos todas las presentaciones y recuerdo las conversaciones con el representante del BID en Chile, que quedó muy, muy impresionado de ver cómo se hacía algo que era de una forma totalmente no tradicional, pero que no solo permitía resolver el problema de vivienda, sino que permitía resolver el tema de la desnutrición infantil. Y Chile, no solo por esto, sino que por muchas otras políticas que también se tomaron en salud, pasó a liderar en Latinoamérica todas las cifras que mejoraban esto. El tercero de los temas que me tocó ver mientras el tiempo que estuve ahí fue el Fondo de Ciencia y Tecnología. Tradicionalmente, los dineros llegaban a las universidades y de las universidades de alguna forma se comían una gran parte de esos dineros a la misma organización burocrática de las universidades y poco quedaban para los fondos de investigación que había que hacer. Y entonces se crea un fondo para financiar directamente a los investigadores, que no era que llegaba directo al investigador y no a través de la universidad, porque se había una parte muy importante que quedaba atrapado en las redes intermedias de las universidades. Y entonces se entrega además que para cada área de investigación la decisión de cuáles proyectos financiar se hacía a través de un consejo de pares científicos de gran nivel y con referencia o consulta a expertos internacionales. Y ese hasta el día de hoy existe. Si bien se ha modificado, el concepto de recursos directos a los científicos se mantiene y se mantiene hasta el día de hoy. Yo creo que va a quedar siempre de esa forma. Entonces, a través de esos tres ejemplos que son en áreas totalmente distintas, ¿ya? ¿Ya? Una, el subsidio directo a la familia, otra, la vivienda y los problemas de nutrición infantil, y otro, los problemas de investigación científica, nos permite ver un poco cuál era la línea que iba en ese momento, las líneas generales, ¿ya? Y me voy a referir muy brevemente a ello, ¿ya? El objetivo fundamental que teníamos nosotros, que estábamos en Nueva Plana en ese momento, era luchar contra la pobreza. Chile tenía niveles de pobreza muy altos y nunca se había estudiado a fondo el tema de la pobreza y no había en esos años todavía en Latinoamérica alguna forma de abordarla. Y entonces, ¿qué es lo que introduce Miguel Casti y don Roberto Kelly? ¿Ya? El concepto de focalización directa a los beneficiarios más necesitados. Más que actuar a través de políticas generales, lo que se busca es que los subsidios lleguen en forma directa a quienes los necesitan. Un ejemplo simple de la diferencia entre focalizar y actuar a través de instrumentos generales es, por ejemplo, lo que pasaba en vivienda. En vivienda, tradicionalmente, lo que se había hecho era subsidiar la tasa de interés, como las personas tenían que tomar un crédito a largo plazo. Se financiaba la tasa de interés, se subsidiaba una parte, por decir, si la tasa de interés era, qué sé yo, 8%, la tasa de interés que tenía que pagar la persona que pedía el crédito por la casa, era, qué sé yo, de 4 o 5% y la diferencia la ponía el Estado. Ello, sin desmerecer a los sectores medios, significaba que en el fondo los subsidios de vivienda vía tasa de interés llegaban a los sectores medios, que si bien lo necesitaban, no llegaban a los sectores más bajos, porque los sectores más bajos jamás iban a poder sacar un crédito en un banco. Y lo que se opta entonces ahí cambia la política, se va a la política de los subsidios habitacionales, que se le da una parte importante del valor de la vivienda para que la persona entonces ya pueda acceder a tener la vivienda. Entonces, eso era un poco actuar
la diferencia de la focalización versus actuar de políticas generales. Y ahí entonces, la Patricia Mate recuerda una historia muy simpática. Dice que un día entra Miguel Casta a su oficina, después de un día lunes, porque había pensado, y entra Miguel corriendo, porque era así, era muy apasionado por los temas. Le dice, mira, aquí lo que tenemos que hacer es conocer con nombre y apellido, dónde están ubicadas las personas más pobres para poder beneficiarlas directamente, y ahí se crea la ficha Casen, que era una ficha bastante elemental para lo que son los días actuales, pero que sirvió muchísimo en ese tiempo. Y Miguel Cas trabaja también junto con otros expertos, no recuerdo qué organismo, en la construcción del mapa de la extrema pobreza, y sobre la base se van cruzando con los datos del censo y se busca ver dónde está la parte más pobre para beneficiar precisamente al 20%. Y si bien el 20 o el 21% que se dedicó en ese momento era un número relativamente arbitrario, se sabía que si el número se hacía mucho más grande, iba a terminar en los sectores medios más que en los sectores más, más necesitados de la pobreza. Entonces, ahí van un poco las líneas generales de la política social que se estaban aplicando. Y hay un tema que es muy importante de entender claro. No hay contradicción entre una política económica aplicada en esos momentos y la política social, como muchas veces se intentó presentar. Se decía, pero ¿cómo? Es una política económica que es más orientada al mercado, es más liberal, ¿no? Parece un mundo distinto del de la política social, pero son exactamente lo mismo. Hay una absoluta relación y concordancia entre la política económica y la política social. ¿Cuáles eran las bases de esa política económica? Por intentar poner algunos puntos simples. Uno, el respeto a la propiedad privada, ¿no? Dos, un sistema de economía abierto al mundo. ¿Qué quiere decir? Que era abierto, que había que bajar los aranceles, y Chile sí podía importar cosas de menor valor que lo que existía en el país, era el caso importarla. ¿Por qué? Porque el que iba a terminar beneficiado era precisamente el consumidor final. Y eso también generó bastante polémica sobre qué pasaba con la industrialización del país. Bueno, pero el tiempo demostró también que abrir la economía significó que se abrieron nuevas áreas de producción, y algunas áreas que no eran eficientes dejaron de producir. Lamentablemente era así, pero había que trabajar por la mayoría de los chilenos y no necesariamente por unas pocas industrias. Tres, los precios libres. Todos ustedes recuerdan que hasta el 73 el problema de los precios no lo fijaba el mercado, sino que lo fijaba claramente los organismos que estaban con todos estos controles de precios. Ustedes recuerdan en el tiempo de la Unidad Popular, la cantidad de precios que habían fijado era una cosa impresionante, ¿ya? Y entonces al final valía más la pena poder acceder a quienes fijaban los precios, o poder demostrar unas cosas, que ser efectivamente producir las mejores cosas para consumir. Y el punto está en que el Estado debía concentrarse en lo esencial, en lo que era su tarea fundamental, lo que las personas por sí solas no podían hacer, y ahí viene el rol subsidiario, ¿ya? Ahí está un poco lo general. Y yo tengo otra parte que, si le parece a don Carlos, quizás la puedo dejar para después, pero que son reflexiones muy posteriores, más bien recientes, que es sobre la relación entre la economía y la política social, que Adam Smith, el padre de la economía contemporánea, lo resuelve extraordinariamente bien, pero el planteamiento de él no va en la dirección del libro más conocido de él, que es La riqueza de las naciones, sino que va en el libro que es el más importante para él, que es The Theory of Moral Sentiments. Y es brutalmente importante mirarlo desde ese ángulo, porque ocurre que como que no se ha entendido, como lo que le hemos leído a la mitad. Él les ponía recientemente a uno de los cursos que me tocó dar sobre ética y negocio, precisamente la visión de Adam Smith al respecto, y todos los alumnos ya entre 35 y 40 años
Ya personas con bastante trabajo me preguntaban con sorpresa, pero me decían, ¿cómo es posible que nadie nos haya explicado esto antes? Pero eso me gustaría dejarlo para, si hay tiempo, en una segunda parte. Y entonces, si les parece, conversamos un poco sobre esto y ver algunas anécdotas y cosas que van de ese tiempo inolvidable para todos nosotros en nuestra vida. La semana pasada, vernos allá fue un muy grato placer con muchas personas que nos habíamos visto en mucho tiempo y de hecho nosotros, por ejemplo, los que trabajamos hace 40 años con Miguel Castro hasta el día de hoy, seguimos, mantenemos una amistad, obviamente solo con fines de amistad, no con fines ni políticos ni académicos, y nos reunimos permanentemente y somos 30 o 40 que siempre estamos en contacto. Así como ustedes están en contacto, nosotros también tenemos los recuerdos de esos gratos tiempos. Así que yo encantado que podamos